Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Oigan, pues en el video que les traemos conversando el día de hoy, el Arcángel Miguel y yo, vamos a platicarles sobre la importancia de soltar el miedo y soltar el control. Fuerte el asunto porque muchas veces el miedo, mejor dicho, muchas veces el control va de la mano con el miedo. Van, me dice, me dice el Arcángel Miguel que van casi todo el tiempo juntos. El control es un reflejo. Wow, es una tapadera del miedo. A la torre, loco. O sea, es decir, que el control tapa el miedo que las personas no se quieren hacer cargo. O sea, el miedo que todavía mueve a las personas, el miedo que todavía hace que las personas sigan eligiendo la ilusión de la seguridad y de la falsedad. O sea, las ilusiones de la vida, dice. Ay, qué fuerte. Bueno, bueno, eh, soltar el control y el miedo van juntos, casi todo el tiempo. Me dice que no necesariamente van todo el tiempo juntos, pero sí llegan a estar juntos muchas veces. Primero que nada hay que identificar, dice. Muchas veces, dice, el control es la expresión del miedo que no quiero ver, el miedo que me está moviendo, o sea, el miedo que me hace sentirme o paralizado o me da la ilusión de tener control o poder sobre algo. El control como tal es una ilusión, de cierta manera, y obviamente estamos hablando del control desde la inconsciencia, ¿no? Y me da la ilusión de poder, me da la ilusión de que puedo ser alguien, me da la ilusión de que soy algo, me da la ilusión de validación, da la ilusión de validación, da la ilusión da la ilusión de ser alguien súper grande, de soberbia, dice, pero porque es una soberbia que da la ilusión de la soberanía, pero en realidad no es. Da la ilusión de ser súper profesional, súper, personas que han logrado muchas cosas, da una ilusión, ¿no? Entonces, no es como que se refiere a que eso esté mal o algo por el estilo, no, simplemente es un tipo de ilusión que mueve a las personas y ese tipo de ilusión que llega a mover a las personas y las mueve y las continúa moviendo desde una desconexión muy continua y prolongada con uno mismo. Literalmente, desconexión continua y prolongada de uno mismo. Entonces, quiere él aclarar esto porque ahorita también lo mencioné. No es, o sea, lo que se está mencionando ahorita no es como un señalar que eso está mal, no. Simplemente es como hay una ilusión muy fuerte en generar logros y hacer cosas y etcétera, para seguir queriéndose sentir en uno mismo en control de su vida o en control de lo que le pasa o en control de la vida en general, ¿no? Entonces, algo muy importante que la vida te muestra y muchas veces te los va a mostrar de maneras un poquito más intensas, es que nos recuerda la humildad. Se los voy a decir así. La vida te recuerda la humildad de que no tienes control de nada, prácticamente, y te recuerda la humildad de también reconocer que las cosas pueden cambiar cuando menos lo esperas, las cosas van a cambiar y la vida como tal es cambio, tú eres cambio. La vida y las situaciones como tal son cambio. Entonces, muchas veces también me muestra ahorita de que hay personas que, por ejemplo, se quedan en una rutina y esa rutina es un control y es una ilusión de control, ¿ok? Como ejemplo, ¿ok? No lo tomen todo así súper rígido y porque la verdad no es así. No, 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 no es así. Ni hasta él dice que no es así. El punto es que ponen ejemplos de situaciones para que podamos identificar poco a poco dónde hay áreas o en ustedes mismos que todavía ustedes estén actuando en base al control y el control es en base al miedo, ¿no? Entonces, primero que nada dice, para soltar el miedo y el control, o sea, soltar la necesidad del control en base al miedo, es hacer las paces. Hacer las paces, pero también identificar que uno requiere fluir incluso en la misma organización y fluidez de la vida. Claro que te puedes organizar, claro que puedes decir, no, pues tener tu orden, está súper bien, claro, por supuesto que sí. Y tu determinación, tu organización, está súper bien. O sea, eso, el orden y la organización son otra cosa, ¿no? Cuando se hacen desde esa presencia con uno mismo, el acompañamiento con uno mismo. Pero también hay que recordarse a uno mismo la fluidez, la flexibilidad, el cambio, continuar probablemente estar en la disposición y estar en la
en la disposición y las ganas de seguir adaptándose. Por ejemplo, si aprendes algo nuevo, qué padre que tu cuerpo se flexibiliza a ese nuevo aprendizaje. Por ejemplo, si es un nuevo idioma, qué chido, ¿no? O sea, como todo tu mente, tu cerebro, etcétera, se pone a una nueva capacidad muy chida de adaptación a un nuevo idioma, por ejemplo. Una nueva escucha, un nuevo pensar, todo eso, ¿no? Y un idioma es algo como un ejemplo práctico, sencillo de entender cómo podemos ser más flexibles en nuestra manera de ser y de pensar. Ahora, también cuando, por ejemplo, una actividad física, de que no, pues nunca he hecho tal actividad en mi vida, pero la quiero hacer. Ah, pues igual, como ahora en tu fisicalidad se presenta esa flexibilidad de aprender algo, como incluso tu cuerpo, cuando estás aprendiendo algo físico nuevo, como incluso tu cuerpo te enseña dónde habías estado acumulando tensión o estrés o control. ¿Me explico? Es muy interesante y es muy bonito. Entonces, la vida como tal te va a enseñar a fluir, te va a enseñar a flexibilizarte, a adaptarte, te va a enseñar incluso que la adaptación no tiene que ser adaptación a ambientes nocivos y tóxicos, no. Puede haber una adaptación súper bonita que es la adaptación al crecimiento, al aprendizaje, a la evolución, a crecer en conciencia, a la sanación, a limpiarse, a tener hábitos preciosos, hermosos, a nutrirse, todo eso, ¿no? Wow. Entonces, es muy curioso cómo hay veces que la ilusión del control que viene desde el miedo también nos mete en una separación o nos mantiene en una separación con nosotros mismos. Y nos mantiene, sí, separación con nosotros mismos, pero también nos puede mantener en una inflexibilidad, en una rigidez de pensamiento, en una rigidez de entendimiento, en una rigidez de comprensión, en una rigidez de falta de empatía y de falta de respeto hacia la libertad de expresión y de pensar de la otra persona. Entonces, muchas veces el control se presenta y se puede presentar mucho en rigidez mental, rigidez de ideas y se presenta, así poniéndolo más claro y más preciso, en críticas, en juicios, en cómo hay personas que creen y de verdad se lo creen bien fuerte. O sea, es interesante y muy curioso ver cómo hay personas que de verdad tienen toda una creencia muy rígida, muy estructurada en rigidez, ¿ok? Que no, o sea, si la otra persona piensa distinto a estas personas, ya, recibes crítica. ¿Me explico? Entonces es como, no, oye, o sea, no, o sea, no. El mismo mundo como tal, la misma vida como tal, la misma humanidad como tal, la misma naturaleza como tal te muestra la diversidad que somos. Somos seres diversos. Diversos en pensar, diversos en sentir, diversos en hablar, diversos en fisicalidad, diversos en experimentar, diversos en aprender. ¿Ok? Entonces, liberarse del control y del miedo es súper, súper, súper importante. Obviamente, si es que ustedes quieren hacerlo. ¿Y por qué es importante? Porque así los movimientos que llegan a venir en la vida en un futuro y que te muevan con ganas y que te tumben o te quiebren incluso, aprendamos a vivirlos en, lo voy a decir como tal, aceptación. Y en ese vivir en aceptación, vivimos, primero que nada, dejamos de evadir nuestro presente y dejamos de evadirnos. Entonces, cuando se vive en aceptación, también se vive en el presente. Estás en aquí, en el ahora, estás compartiendo, viviendo en este tiempo con calidad, con respeto, con honestidad, con presencia. Y en esa presencia y en ese aquí y ahora también se vive con gratitud y también se vive con paz. Es muy curioso, yo sé que son varios temas a la vez, pero todo va como que entrelazado y va influyendo con uno mismo. Obviamente si es que tú te permites vivir en esa fluidez, porque si no te permites vivir en esa fluidez, pues mucho amor. Que Dios te acompañe y que te impregne mucho amor porque puede ser muy torturoso vivir en esa rigidez. Y de verdad no es algo que, no lo digo en mal plan, pero yo no es algo que yo admire para nada, vivir en una rigidez mental. No. De hecho, personalmente lo comprendo, lo entiendo porque en algún punto, pues yo creo que todos como humanidad cuando vamos creciendo y aprendiendo y evolucionando, hemos pasado por ese tipo de etapas, ¿no? Entonces,
es importante hacer las paces con las etapas que hemos vivido en la vida. Bueno, entonces, soltar el control es elegir la paz. Es elegir la paz. Es elegir desde qué punto quieres accionar, es elegir desde qué punto quieres responder, es elegir cómo quieres organizar tu vida y desde qué punto quieres organizar tu vida. Es elegir, muchas veces es principalmente elegirse a uno mismo, pero también elegir que tu felicidad, tu paz, tu equilibrio, tu bienestar, tu salud, tu capacidad de aprender, todo eso te corresponde a ti. Y tú eres quien se hace responsable de eso. Entonces, todo eso es tu propia decisión, es tu propia voluntad, es tu propia libertad. Entonces, poco a poco vas a ir como que viviendo en esa flexibilidad tan chida, tan bonita de decir, ok, eso tal vez sí requiere más orden, más organización. Por supuesto que sí, yo no estoy diciendo que vivan en caos, para nada. Estamos hablando de la ilusión del control. Pero cuando se vive desde el orden, desde el equilibrio, desde el bienestar, es muy bonito, o sea, de verdad es muy chido. Y lo digo porque cambiar y querer cambiar, y cambiar para bienestar y para cambiar para bien, y ser una persona en libertad, es algo que yo considero que todos, y estaría bien chido que todos en la vida, en alguna etapa de la vida que estén viviendo, la que sea, lo comiencen a realizar y comiencen a hacerlo y comiencen a cambiar hacia esa libertad, hacia esa paz. Y a soltar ese control, a soltar esas ilusiones o programaciones del ego para vivir en paz y en armonía. Y a identificar el miedo para poder soltar el miedo también, porque el miedo también se suelta. El miedo uno también elige soltarlo y tiene toda la capacidad de soltarlo. Es muy, 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 muy interesante. Ahora, vamos a ver qué quiere aportar el arcángel Miguel de este tema. Yo ya metí bastante de mi cuchara. Yo estoy viendo aquí porque aquí tengo mi cuadernito de temas. Bueno, el punto es que me dice el arcángel Miguel que soltar el miedo es muy importante porque el miedo como tal también es una ilusión. El miedo, el miedo es una ilusión. Y el control también es una ilusión. Y el miedo nos mantiene a las personas, a muchas personas, a muchos de la humanidad, nos mantiene alejados de sí mismo. Obviamente que hay distintos tipos de miedo, no se está generalizando porque hay miedos que son muy primitivos, hay miedos que son sociales, hay miedos que son familiares, hay miedos de distintos tipos de miedo. Entonces, lo importante aquí es querer identificar, primero que nada, identificarlo, hacer las paces con que, oye, tienes miedos, identifica tus miedos. Y muy curiosamente, a veces identificar el miedo te puede dar miedo hacerlo. Eso está diciendo que hay personas que les da miedo identificar sus propios miedos, literalmente. Porque, pues es incómodo, ¿verdad? Sí es incómodo y se vive incómodo desde la humanidad del ser humano. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Ahora, identificar los miedos muchas veces y es para soltarlos, liberarlos y elegir cómo quieres vivir. Soltar los miedos es una capacidad muy hermosa y muy maravillosa que todos pueden realizar y todos pueden tener. O sea, todos pueden tener esa capacidad de liberarse de sus miedos. El asunto aquí es que quieran hacerlo, es la valentía de hacerlo. Obviamente la voluntad, pero también la valentía y el valor de hacerlo. Decir, oye, ya este miedo ya estuvo, ya se acabó. Ay, perdón, ya se acabó, ya lo saco de mi vida, ya yo quiero tal cosa, quiero enfocarme en esto. Muy bien, así me explico. Entonces, muchas veces me muestra, dice el arcángel Miguel, que cuando alguien se habla a sí mismo, como ese ejemplo que les puse, en esa decisión y voluntad de liberarse de un miedo y de soltar un miedo, también se acompaña en la determinación de comenzar un nuevo proceso de organización interna. Dice así como que si antes, miren, es organización e identificación interna para liberar cómo el miedo había mantenido procesos mentales y emocionales dañinos en tu vida. Entonces, identificar esos patrones y ese miedo en tu cuerpo y cómo responde tu sistema nervioso, cómo responde tu cuerpo, cómo reacciona tu cuerpo a las situaciones, es muy importante observarlo, porque la autoobservación es clave, dice, es clave para todo crecimiento, es clave para toda transformación, es clave para toda sanación, es clave para toda liberación. La autoobservación es absolutamente clave para todo este proceso. Entonces, en tu propia autoobservación, sentir ese miedo, pero para liberarlo. Y muchas veces entender que en muchos de los miedos que tienen los seres humanos, la mayoría, tienen unos miedos que están basados en la falta de amor. La falta de amor o sea, la falta y la carencia, dice, de amor, que ustedes mismos no se han puesto a ustedes mismos aún. ¿A qué se refiere aquí?
a que muchos miedos también vienen y son como que la ilusión, proyección de una herida, pero haz de cuenta que el miedo como tal está tapando una herida que tú todavía no te haces cargo, dice. Entonces hay que ver esa herida, hay que ver ese miedo de frente y verlo con valentía y con valor. Y probablemente te puede dar mucho miedo, pero incluso tú vas a elegir. Y tú, incluso tú puedes decidir, oye, ok, te estoy percibiendo, ya sé cómo te sientes, ya sé cómo eres tú, miedo, pero creo que ya no quiero que me des miedo. ¿Se imaginan qué chido? Literalmente cuando alguien toma ese poder y hace eso y se libera de eso y el miedo te dice, no, pero es que la, y te empiezas a botear. O a lo mejor el mismo miedo te dice, es que mira, yo estaba aquí porque no te has amado. Ven, o sea, ven lo poderoso que es ver los miedos de frente. Incómodo, cierto, pero es muy poderoso porque la liberación y la capacidad de sanación que ustedes mismos se reintegran a ustedes mismos es maravilloso. Literalmente es maravilloso. Eso dice el arcángel Miguel, por cierto. Entonces, soltar y liberarse de miedos y de controles y de manipulaciones y de saboteamientos es tu misión, dice. Literalmente. O sea, la misión de ustedes. Es su propia misión y ustedes lo pueden hacer. Ustedes tienen toda esa capacidad. Ustedes tienen todo ese power para hacerlo. Dice, porque ahorita ya las cosas no están para adornarse, ahorita las cosas ya no están para decir, ay, ve y haz 20,000 terapias de no sé qué, y la. No, ahorita las cosas están, y literalmente lo está diciendo, ahorita las cosas están para tomar las riendas de sus vidas, para tomar la acción en su decisión, para tomar el amor y el valor en ustedes mismos, para integrar la sabiduría de sus vidas con conciencia y con presencia. Las cosas están ahorita para literalmente liberarse y liberarse ya. Así lo dice, liberarse ya. Ya no está para que se continúen postergando, dice, ya no están para que se continúen posponiendo. Las cosas ahorita están, desde la asistencia del cielo y desde la guía y la sabiduría de tu alma, están para que crezcas en una expansión preciosa y maravillosísima en tu propia luz, para que veas tu ego de verdad, para que salgas de las ilusiones de tu ego de verdad, pero para que las identifiques con honestidad. Las cosas están para que cambies y cambies en conciencia y cambies en amor y cambies con esa presencia maravillosa y absoluta que es estar en tu propio interior y que es estar contigo, que es acompañarte a ti, que es dejar de ser negligente de ti. Así que con mucho valor y sin miedo, que el miedo no te detenga, dice. Y dice, y si llegas a sentir miedo, no le abras la puerta, déjalo pasar, déjalo que se vaya, dice. Tú continúa y tú avanza. Wow. Bueno, ahí vamos a dejar el video, ahí dejo el video hasta aquí. Les agradezco mucho que Dios les acompañe siempre, que les cuide y les proteja y les guíe y que estén súper, súper bien. Nos vemos pronto. Bye, bye.